¿Cómo va, Guillermo? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, ministro, gracias por venir a este programa, que es un equipo, porque después pasamos el horario y seguimos con Pablo Rossi, con Esteban Trebucha, se suma Camila. Entiendo, Pablo, lo peloteo con vos, porque el ministro que va a decir que sí, que esto tiene una importancia política de aprobarse, y obviamente aprobarse en el Senado. Yo lo estaba analizando punto por punto. Se da vuelta el país. Vamos a ver si después sucede. Pero es como si la Argentina la diera vuelta así, sí, ¿no? Pero antes de eso, me parece que es una materia aprobada por el gobierno. Digamos, es como, viste, cuando tenías una asignatura pendiente en un proceso que nadie lo fija, pero es la pericia política. ¿Era importante? Lo dijimos siempre. Sí, es importante. Y me parece que el hombre del día, por todo lo que trabajó para esto, es Guillermo Franco. Sí, claro. ¿No? Y déjame decirte algo. Cuando vino la cornisa de 3 domingos, 4 domingos, lo primero que me dijo, lo primero que hizo, y yo creo que eso se valora, es, no, tenemos que ser autocríticos. Nosotros hemos aprendido de las macanas que nos mandamos, muchos de nosotros la primera vez, los otros también, ¿no? Pero la primera vez. ¿Es así, Guillermo? Bueno, yo creo que, por supuesto, después de la experiencia de hoy, primero creo que fue una jornada, 2 jornadas muy importantes, ¿no? Una sola jornada legislativa, pero en 2 días. Exacto. Yo creo que fue un esfuerzo muy grande, donde hubo un debate de altura, digamos, más allá de las circunstancias particulares. Se debatieron entre fuerzas políticas que tienen concepciones distintas y se impuso una mayoría que fue la que fue más votada en las elecciones últimas. Pero yo rescato el valor de todos, ¿no? Porque se ha trabajado, se ha dialogado, se ha construido, y la oposición también, porque la oposición que tal vez con muchos prejuicios sobre los cambios que nosotros queremos traer a la discusión y al futuro de la Argentina, pero estuvieron presentes en el debate y fue un debate civilizado de ideas y se aprobó, se dio media sanción a 2 leyes que van a tener una importancia muy grande en el futuro de los argentinos si es que el Senado las ratifica, ¿no? Había como una sensación térmica al principio, porque muchas frases del propio presidente, ¿no? Que tal vez como estrategia o porque naturalmente lo pensaba así, hasta se permitió bromear en la cena de la Fundación Libertad, ¿no? Como que no importaba tanto porque el gobierno tenía un rumbo del Ejecutivo. Me parece que eso cambió. Me da la sensación que también cambió en la mirada del presidente. Perdón, Pablo. Si querés, pongamos el tuit del presidente. Yo lo voy a decir abiertamente. ¿El de hoy? Yo lo voy a decir abiertamente. Es otro tono el que tiene el presidente. Y si a mí yo no soy quien para darle consejo a nadie. Si a mí me preguntás, bienvenido el nuevo tono del presidente. Yo creo que suma. ¿Cambió o lo blanqueó el presidente? No, pues yo creo que el presidente hizo un reconocimiento que es lógico a la tarea de un Congreso que le dio media sanción a leyes que son muy importantes, como decía recién, ¿no? Entonces él le agradeció a los diputados que acompañaron, y yo le agrego que me parece que es importante el trabajo de toda la Cámara en su conjunto, ¿no? Y la verdad que lo valoro, porque yo estuve ahí presenciando el debate. Uno puede no estar de acuerdo con muchas de las ideas, pero a mí me pareció muy importante el debate, ¿no? Bueno, y además el presidente no solamente elogió, primero en un tuit, no sé si de la oficina de prensa o no, a cada uno de los presidentes de los bloques. Y después, en este tuit de su cuenta de ex, habla el 25 de mayo y bueno, perdón, ministro, con todo respeto, incorpora San Martín, solo la libertad, no es la escuela austríaca de economía. Es más gauchito. Es San Martín. Es un tuit más gauchito. Pero por supuesto que yo no soy quien, menos mal, Dios nos libre de querer aconsejar a nadie. Pero bueno, bienvenido. Si hay un nuevo presidente que busca conciliación, esto es anecdótico igual, ¿eh? Y que no descalifica cada 5 minutos. Tampoco yo me... No, pero bueno, no, claro. Sería claro. prudente. Prudente. A ver, yo también lo quiero decir. El ministro ha hecho mucho para que... Y es muy probable, perdón, ministro, y es muy probable que Milei le dice yo, bueno, vos primero tráeme vos primero traeme... Ver para creer. Vos primero traeme el resultado. Pero pará, Guillermo, eso fue lo que dijo en la apertura de sesiones legislativas. Desconfío de que me vayan a dar estas herramientas, pero bueno, les doy la oportunidad de que demuestren de qué lado están. Algo de esto pasó. Yo digo, el presidente tiene su personalidad
la va a seguir teniendo. Este es un momento particular donde se aprueba una propuesta legislativa que llevó mucho tiempo de construcción desde antes de la elección y un tiempo de tratamiento, como decía Luis recién, un tiempo de aprendizaje nuestro también, de este espacio político que es nuevo y que, como sabemos, durante diciembre, enero, tuvimos algunos traspiés, producto de la impericia, de que éramos nuevos, pero la verdad es que esto no significa que el presidente haya cambiado de su personalidad. Es un presidente, como lo dije varias veces, que tiene convicción, tiene fuerza, expresa sus ideas con absoluta libertad y con mucha vehemencia, y seguramente vamos a tener otras confrontaciones. Yo no descarto que en el futuro... El Senado, no, pero perdón, esta es una media batalla. No, bueno, pero está bien, pero yo creo que en el Senado tenemos un camino recorrido, hemos conversado con los senadores. A ver, esto que está por decir para mí es clave, porque nosotros vemos los números, si querés los podemos repasar. Los números, mirando los números, Guillermo, muy finito. El Senado es mucho más árido. Déjame que te diga algo, que me lean los labios. La clave en el Senado son los... Sí, los gobernadores. A ver, el trabajo que se ha hecho le da confianza en que pueda ser bastante viable la media sanción en el Senado. Yo creo que hay muchos elementos que son importantes a la hora de que el Senado se ponga a tratar la ley, ¿no? La primera es que claramente hay resultados económicos que no se pueden desconocer, ¿no? Es decir, las noticias que esta semana, fines de la semana pasada, comenzaron a alumbrar, ¿no? Este hecho de que comienzan los créditos a largo plazo, comienzan los créditos hipotecarios, baja la tasa de interés, vamos hacia la inflación de un dígito. O sea, son todos temas que van armando un clima económico de una enorme importancia para el futuro, ¿no? Y eso también tiene incidencia. Es contexto. Yo creo que hay un contexto. Esto no quiere decir, hay un contexto político. No quiere decir que los senadores estén todos dispuestos a apoyar la ley. Yo creo que hay que conversar mucho con ellos, hay que explicarles, ya lo hemos hecho en parte, lo vamos a volver a hacer, vamos a hablar con los gobernadores, los senadores seguramente van a entender que estas leyes son importantes para los gobiernos provinciales también. Así que yo siempre tengo la esperanza de que con buen diálogo, con buen entendimiento, se puede llegar a... ¿Le puedo dar un ejemplo práctico? Gobernadores peronista / kirchnerista. Un Gerardo Zamora, por ejemplo, Santiago del Estero. Sí. ¿Cómo lo ves jugando? Bueno, yo he conversado con el gobernador Zamora, obviamente un gobernador que maneja su provincia, yo diría, con los mismos argumentos que Milei plantea para la nación, ¿no? O sea, la tiene ordenada, tiene déficit cero, es muy cuidadoso con sus números. Pero su mujer es un alfil de Cristina Fernández de Kirchner. Igual yo te voy a dar el subtexto. Yo te hago de traductor. Traductor, viste que hay un usuario que dice traductor, le saludamos traductor. Ya está arreglado con Zamora. Preguntale por las provincias del norte, Catamarca. Sí, a ver. Jalil, Catamarca. Sí, déjame que te haga de traductor. Conversamos mucho con Jalil, obviamente. Déjame traductor. Déjalo hablar primero. No, la minería. Catamarca, listo, ya está. Jalil, a ver. Bueno, pero es que hemos conversado mucho con Jalil. El tema de la minería para él es fundamental. Esta ley trata temas que generan una desregulación, una oportunidad de inversión. El régimen de incentivo para las inversiones es muy importante para provincias como Catamarca, como Salta, como todas las provincias cordilleranas, todas las provincias que tienen gas y petróleo, para todos ellos. ¿Vidal de Santa Cruz? Vidal para mí es un gran gobernador. Es una persona que se preocupa muchísimo por cómo administra una provincia que está destrozada en términos económicos. Es muy fuerte. Él es una personalidad muy interesante la de Vidal. Él ha hecho una gestión como Preguntale al traductor. Pará, Vidal. Le falta una charla con Vidal. Está haciendo de canciller. Pero yo te lo traduzco. Le falta una charla a Vidal todavía. Todavía no está. Para terminar de arreglar le falta una charla. Pero, a ver, después está el capítulo fiscal. El impuesto a las ganancias, la restitución del impuesto a los altos ingresos, le conviene a todos los gobernadores, incluido Kicillof, porque el impuesto a las ganancias es coparticipable. Sí. Pablo,
A ver, te hablo a vos, yo no Sí, le voy a... Mucho más que el impuesto a la ganancia, ¿no? Tenemos blanqueo, ¿no? y el blanqueo es coparticipable. Hay muchos No, ingresos eso es muy interesante. que son coparticipables de los nuevos, ¿no? El blanqueo en las charlas, Hay más temas. en las charlas políticas, digamos, persona a persona con gobernadores, ¿el blanqueo está teniendo quórum? Bueno, es un tema importante, es un tema que puede generar muchos ingresos para las provincias. Hay varios temas ¿Por que qué? pueden generar Perdón, ¿por qué ingresos. ingresos para la provincia del blanqueo? Perdón, yo le pregunto de ignorante. Sí, por inversiones. Porque se que puedan- coparticipa. Claro. Digamos, eso va a los recursos de O sea, coparticipación. lo que vuelve se coparticipa. Porque, Claro. porque el blanqueo, ustedes descuentan que va a impulsar inversiones y que esas inversiones se van que son en todo el país. Bueno, cuando uno blanquea, paga impuestos. Esos impuestos van Claro. al sistema de recursos coparticipables. Pero son muchos, ¿eh? No es solamente ganancia, no es solamente blanqueo. Ustedes vieron todas las discusiones que tuvimos sobre los famosos fondos fiduciarios, los fideicomisos, ¿no? Que tuvimos toda una discusión. Bueno, toda esa decena de fideicomisos que hay, se nutren algunos con asignaciones específicas que vienen de recursos coparticipables y tienen un destino específico. Entonces, si el gobierno que ahora está autorizado para tratar esos fideicomisos resuelve terminar con algunos de ellos, esos recursos que venían de recursos coparticipables Se y van al coparticipa. fideicomiso, se coparticipan. Bueno, Entonces, perdón, esto es un dato nuevo para mí. hay muchos temas. Porque yo digo, leía esto, Pablo, leía esto, ministro. Fideicomiso, vengan todos para el Tesoro, se bajan todos, vengan todos para el Tesoro, y así logramos el equilibrio financiero. ¿Es cierto que el presidente hasta el último momento le dijo a usted, mira, Guillermo, vos hacés lo que quieras? Si me pudrís el equilibrio financiero, ¿vuelve otra vez la ley? No sé si en ese tono. Nunca. No, el límite es ese. No, nunca se planteó en esos términos. Yo creo que la ley claramente lleva a mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Y las sorpresas, Guillermo, el tabaco. Tantas Tenemos una veces- lista con la sorpresa nosotros. Bueno, el tabaco, está bien. Tema interesante el del tabaco, ¿no? Porque esta fue, primero que nada, nosotros introdujimos el tema del impuesto al tabaco igualitario sobre el 75% sobre el costo, sobre el valor, ad valorem, digamos, como se dice. 75. Después resultó que eso generaba un conflicto porque hay una puja entre dos sectores empresarios diferentes y eso obviamente tenía distintas interacciones en la Cámara de Diputados y había diputados que opinaban que tenían razón uno y otros que tenían razón otro. Entonces nosotros, como eso generaba una fricción entre los bloques que nos acompañaban, dijimos, bueno, lo mejor es sacar este tema y tratarlo después en una ley especial. Pero bueno, en el recinto, pese a tener ese acuerdo, lo planteó un diputado de la coalición cívica. De la coalición cívica. López, lo planteó muy bien aparte, y eso enseguida recibió adhesiones, por supuesto. Unión por la Patria también aprovechó la circunstancia. Y algunos se Tanto el PRO abstuvieron. como nosotros nos quedamos en la posición que habíamos acordado porque esto había sido así, pero O sea, igual a se ver, aprobó. A ver, entonces, la negativa fue a incorporar el tema y no a ser igualitario con el impuesto. No, fue uno solo. Fue tratar el tema y aprobarlo. Ok. Esta fue la propuesta del diputado López. Fue tomar el artículo que habíamos propuesto nosotros Si se en la ley trataba base el tema, inicial. se aprueba. Ahora, déjeme decirlo, ministro, para que acompañemos la lectura. De nuevo, estamos hablando con el hombre del momento, ¿no? Acá no hay dudas. Es el que negoció, junto con muchos otros dirigentes del gobierno, esto que está pasando ahora y que sigue pasando en estas horas. Los diputados de la Libertad Avanza se quedaron todos ahí. Hubo abstención y hay gente que puede interpretar. Che, a pesar de que mi ley, yo lo oí, por ahí debe estar el videíto, diciendo, bueno, el señor Tabaco, el lobby del señor Tabaco. Y mucho está del PRO, Luis. Bueno, Los mucho del PRO. A ver, los diputados del PRO tienen que explicar. Pero, ¿Por qué es esto? los diputados de la Libertad Avanza también se abstuvieron. ¿Estaban en contra de cobrarle también al señor Tabaco el impuesto correspondiente? No, Se lo no. pregunto directamente. No, para nada. No es que estuvieran en contra. Lo que pasa es que hay... ¿Y por qué votaron en contra o se abstuvieron? No, porque cuando uno llega a un acuerdo político de no tratar el tema en ese momento, siempre dijimos, ok,
No tratamos en este momento porque nos complica porque la genera aprobación mucho de la ruido. ley. Ok. Entonces lo tratamos en una ley posterior, donde cada uno fije su posición. Y esto fue un acuerdo político planteado entre los diputados y después... ¿Y hubo quién rompió el acuerdo? el acuerdo, la coalición cívica lo planteó. Había otros también que querían plantearlo. Había diputados de otras extracciones también, radicales, diputados que vienen de la provincia de Salta que lo querían plantear. Había... Las provincias del tabaco querían plantearlo claramente. Dice el traductor, que soy yo, lobbies cruzados de un lado al otro, ¿no? Por supuesto. Bueno, cuando se tratan temas de esta significación... Pero para no hacer una colección de eufemismos, cuando hablamos de lobby, ¿le ponen plata a los diputados para que defiendan el statu quo? Yo no estoy diciendo eso. No, claro, nadie lo dice, pero dicen, no, los diputados que... Porque a los salteños lo tomo. Es como si, a ver, los cordobeses defendieran algo vinculado con el biodiesel, algo vinculado con... Y lo hacen, de hecho lo hicieron. Y lo hacen. Entonces yo digo, bueno, es lógico, defienden a la provincia. Pero hay diputados que no tienen nada que ver con provincia tabacalera, producción tabacalera, y de pronto están defendiendo el lobby del tabaco. Lo hacen porque... No, Pablo, pero perdóname, para poner las cosas en claro. Cuando las provincias como Santa Fe y Córdoba, que son provincias productoras de biocombustible, de biodiesel, generaron ese planteo en la discusión anterior, como eso generaba también una discusión que no... Lo sacamos al tema. Lo mismo pasó con el tabaco, y nuestros diputados lo que hicieron fue respetar un acuerdo que se había planteado antes. Esto no quiere decir... Nosotros, más que nadie, estábamos de acuerdo con que el impuesto fuera igualitario para todos. Lo que pasa que lo queríamos plantear en una ley especial donde se dijera... Vamos a tratar este tema, a ver, ¿qué opina uno, qué opina otro, qué se debate? Pero que eso no entorpezca... Pero ahora, Guillermo, está bien, está claro esto. Ahora, en el Senado, esta es la clave. Si le cambian una coma, o si los senadores o algunos gobernadores no están de acuerdo con esto, se cae, digamos, tiene que volver todo a diputados de nuevo. Se tienen que garantizar que, por ejemplo, incluso esto del impuesto al tabaco también pase por el Senado, sea aprobado en el Senado. Pero varios temas ahí, ¿no? Sí. Primero, que también es un impuesto que se va a coparticipar, ¿no? Segundo, las provincias productoras de tabaco, las provincias productoras de tabaco, obviamente van a estar a favor. Que no hay nadie que pueda estar en contra opinando libremente sobre el tema. Entonces, a mí no me da la sensación que ese sea un tema en el que el Senado pueda generar una diferencia, ¿no? Lo que no quiere decir, como señalabas, que claramente, si el Senado quiere modificar alguna cosa, eso tiene que volver después a diputados. Bueno, empecemos a analizar, y esto es muy importante, con el ministro del Interior, y en un ratito más abrimos la mesa. ¿Trebuch está por acá? Esteban, me avisan, ¿no? Bueno, ahí se sienta. ¿Qué cambia con la ley base? ¿Qué le cambia a tu bolsillo? ¿Qué te cambia a vos con la ley bases? Empecemos, en el caso de que obviamente después la apruebe el Senado, empecemos a pelotear, capítulo por capítulo. Imagínense que ese es un libro y que ese libro tiene varios capítulos. Capítulo jubilaciones. ¿Qué entienden ustedes que cambia con la ley base? ¿La puedo sumar a Camila, que probablemente tenga precisiones para que peloteemos con el ministro del Interior? Dale. Primero, Guillermo Franco, ministro, ¿qué entiende usted que cambia con la ley bases en el tema jubilaciones? Porque hay cosas que todavía para nosotros, para mí por lo menos, no quedaron claras. Bueno, lo que queda sin efecto es el sistema que existía anteriormente y que estaba abierto, por el cual podía jubilarse personas que no tenían los aportes efectuados, completos. ¿no? Completos. Entonces eso se terminó en esta etapa. Y, digamos, se creó ahí una figura nueva que permite darle esta contribución que se llama PUAN a estas personas que no cumplieron con los años de jubilación con determinada edad y con determinados porcentajes de beneficio.
¿no? Eso sería. A ver, ¿estamos claros con... ¿Vos lo tenés claro, Pablo? Más o menos que lo que pasa. ¿Es correcto lo que opina el ministro? Camila, buenas noches. Una línea para poner más contexto a esto, dale. Buenas noches, Luis. Bueno, uno de los cambios principales es que para las mujeres la edad jubilatoria vuelve a ser 65 años, con lo cual las mujeres que estaban entre 59 y 60 y estaban tramitando su jubilación van a tener que esperar hasta los 65. Y como decía recién el ministro, quienes no registren esos 30 años de aportes van a poder acceder solamente a la PUAM, que es la pensión universal, que es el 80% de una jubilación Bueno, mínima. déjame agregar algo desde el punto de vista político. Por cuestiones como esta, el gobierno de Macron, por ejemplo, estuvo varios meses casi paralizado, ¿no? Bloqueado. Willy Cohen, buenas noches. Un poco más de contexto. Willy Laborda, perdón. Siempre a Willy Cohen le digo Willy Laborda y a Willy Laborda. Willy Laborda, buenas noches. Una primera línea sobre este punto que estamos hablando, por favor. Sí, también es un tema importante. Recordemos que es gente que en realidad no había hecho aportes. Hoy el promedio de los que se estuvieron jubilando sin aportes habían hecho en promedio solo 4 años de aportes. Entonces, en promedio. Que es una medida que tomó el kirchnerismo, obviamente bien estilo kirchnerista. Así que te diría que me parece que la reforma va en el buen sentido. Muy bien. Otro capítulo del libro de la reforma, le preguntamos al ministro, uno de los grandes negociadores, pongámoslo en el aire. Segundo capítulo, ¿sí? Ley bases, capítulo, según nuestro libro, ¿no? Capítulo 2, privatizaciones. Algo muy importante acá, ministro, ¿no? ¿Cuántas empresas quedaron para privatizar? Entiendo yo que son 9, que está Aerolíneas, que está... Correo Argentino. Trenes Argentinos. Yacimientos de Río Turbio. Bueno, ha quedado una gran cantidad de empresas... sí, en distintas modalidades, ¿no? Intercargo. Algunas que están sujetas a privatización total y otras que están sujetas a concesión o a privatización parcial, pero manteniendo el Estado la posición dominante, ¿no? Pero bueno, es un avance. Claramente, el gobierno del presidente Milei hubiera querido que estuvieran todas adentro. ¿Cuántas pidieron ustedes? ¿Como 40? No, al principio la lista era muy, muy larga, pero bueno, uno tiene que... 27. Es que uno 27, sí, como 30. choca después contra la realidad, que es... Pero son etapas, ¿no? Digo, bueno, esta es la primera etapa. Vamos a empezar por esto y después veremos cómo se presentan los años venideros. Claramente ya esto tuvo algunas objeciones. De las que a mí me parecieron más notables como objeción fue la del Banco Nación, Claro. ¿no? ¿Por qué? Y porque yo creo que hubiera sido una enorme oportunidad, porque a veces no se entiende bien lo que significa permitir la participación privada en una compañía como esta. Si yo pongo a cotizar en la bolsa de Nueva York... El modelo de Brasil, por ejemplo. Claro, el Banco de Brasil. Y eso lo hizo Lula, es lo que digo yo. Pero escúcheme, Lula lo hizo en su primera etapa de gobierno. ¿Por qué nos tenemos que cerrar? Claro. O sea, somos más papistas que el Papa. Sí, hay una especie de nacionalismo de cabotaje todavía ultra ideologizado. No, yo entiendo que con participación privada ya, y un poquito más de eficiencia, ya empieza las acciones del Banco Nación van a valer más. Obviamente. Pero no sé si automáticamente... ¿Sí? No, sí, sí. Yo creo que van a valer más seguro, pero si estuviera, ¿no? Si estuviera. Pero lo importante me parece pasa por la transparencia que te genera al directorio, algo que no ha tenido en los últimos siglos, se diría, el banco. Incluido el seguro, ¿no? Incluido el escándalo de seguro. El cotizar en bolsa. El cotizar en bolsa te obliga a determinados parámetros de transparencia. ¿Y ahí qué primó, ministro? ¿Primó la oposición de ciertos sectores dentro de la Cámara o de la legislatura en general o la posición de los empleados que fue de resistencia activa? Yo creo que hubo... el Banco Nación es, casi culturalmente, es algo que la gente lo hace muy propio y pareciera que si uno habla de privatizar o de mandarlo a cotizar en bolsa, es como si rompiera está rompiendo bandera, como una parte de la historia, ¿no? Sí, pero los medios públicos también lo son, en algún sentido, o Aerolíneas Argentinas. Yo de lo que no me sorprendo, perdón, ministro, es de un sindicalista como Palazzo diciendo no toquen al Banco Nación, de los lobbies, ¿no? Ya vamos a hablar de los lobbies con el tema de reforma laboral. Obviamente yo comparto la idea de Pablo y su idea, ministro. Es mejor tener una ley de modernización laboral como la que se plantea que no tener ninguna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Absolutamente. Capítulo privatizaciones. Y incluye Aerolíneas,
que la posibilidad de privatizar aerolíneas es muy importante para la Argentina, ¿eh? Yo entiendo que es muy importante. Quería terminar con eso. Perdón que desordené un poco el capítulo 3, Lari. Por favor, aerolíneas. No, obviamente, aerolíneas, todos sabemos, es una empresa también, digo, otra empresa de la que está en el corazón de los argentinos, cumple sin duda un rol importante en la conexión de muchos puntos de la Argentina. Es un tema que hay que considerar. Ministro, y de aprobarse, ¿el Estado se queda con la acción de oro, con el 51%? ¿Cómo sería? No, depende de lo que se proponga, digamos. ¿No ¿A usted qué aerolínea le gustaría? ¿Cómo qué? No, a mí, en primer lugar, me gusta la competencia. Yo quisiera que hubiera muchas líneas aéreas en la Argentina, como hay en mucha parte del mundo, y compitieran por los pasajeros y que entonces tengamos compañías low cost que venden boletos más baratos, compañías tradicionales. Yo quisiera que salieran vuelos internacionales de muchas de las ciudades importantes de la Argentina. Quisiera que muchas provincias... Mire, yo el otro día me llamaba la gente de Córdoba, pues le iban a sacar un vuelo de Río Cuarto. Digo, ¿viste? Si hubiera una gran competencia... No, pero lo que le pregunto es qué aerolíneas quisiera. ¿Una aerolínea completamente privatizada, el 51%? ¿Qué aerolíneas qué quisiera? Modelo? Sí, a mí me gustaría una compañía privada, una compañía que sea capaz de administrarse por sí misma sin necesidad de recursos. Porque siempre cuando tiene al Estado de atrás, existe la tentación de poder recurrir al Estado para su financiamiento. Qué bueno tener un ministro del Interior que está negociando esta ley tan importante y preguntarle, sobre esta cosa. Dale, Pablo. Pero además no es solamente aerolíneas y no solamente la tentación sobre la empresa misma, sino con todos los servicios que rodean lo aerocomercial. Sí, claro. Porque en realidad aerolíneas ha sido la excusa para la construcción también de un poder gremial que ha estado, digamos, ha generado un coto cautivo. A ver, no nos olvidemos lo que le hicieron a la empresa LAN, por ejemplo, la guerra de guerrillas para beneficiar aerolíneas, que era la gran bandera, detrás se escudaba un poder político sindical. Y hablando de sindicatos, hablemos de reforma laboral. Capítulo 3, reforma laboral. Ley bases. A ver, capítulo 3, reforma laboral. La reforma laboral, ministro, tiene... corríjame usted, pero tiene tres grandes líneas, ¿no? Una multas, otra la manera de contratar. Periodo de prueba y poder utilizar una forma novedosa en la finalización del contrato de trabajo, que es el Fondo de Desempleo. Con la indemnización. ¿Importante cambio para vos, Pablo, esto? Totalmente, te lo dije el primer día. Es mejor una modernización laboral, aunque sea parcial, importante en algunos aspectos, y bueno, y no la revolución laboral que planteaba la de los 60 artículos. Pero a ver, lo discutimos el otro día, no es la madre y única de las batallas, puede ser la primera batalla de otras más que se den. Déjame que me digo en general, ¿no? Que yo pregunte lo que me... Acá estuvo el lobby de la CGT, ¿no? Los muchachos de cuota solidaria sindical... No, el bloqueo, sacaron el bloqueo. Por supuesto, ¿es mejor esto que nada? Sí. Ni Muchi lo había... Nunca se logró esto. Pero yo hubiera, si me preguntan a mí, yo no importo. Hubiera preferido una más. Basta de casta sindical, demasiada casta sindical. Para mí. A ver, yo creo que, digamos... El árbol no tapa el bosque, ¿no? Digamos, me parece que hay que ir paso a paso, diría Mostaza, ¿verdad? Sí, que nos trajo tantas alegrías. Y empezar a... Si uno quiere abarcar todo en un mismo momento, es imposible. Bueno, por ahí habrá sido el aprendizaje de la primera ley. No, estoy pensando en los contextos. Porque la primera ley ómnibus, como se llama, digamos, nosotros preferimos decirle ley bases, pero en esa primera ley no estaba puesta la reforma laboral, porque la reforma laboral está en el decreto. Trabada por la justicia. Como esa parte está suspendida por la justicia, es cierto. Algunos legisladores dijeron por qué no planteamos algunos de los temas de la reforma laboral que están en el DNU, lo planteamos en la ley. Quizá acá lo que se objeta es el efecto simbólico, porque hubiera sido importante ir contra la posibilidad del bloqueo sindical o contra el tema del aporte compulsivo, incluso a los no afiliados. Entonces, eso quizá no tiene tanto impacto, un impacto tan directo en el mercado laboral propiamente dicho, pero sí es un privilegio de casta. No, por supuesto. El tema de los bloqueos. A ver, yo creo que hay temas que tienen que ser tratados, ¿no? Para ser tratados,
requieren consensos. Uno Sí, claro. no podés ir a pelearte. O sea, yo siempre digo, no te puedes pelear con todos al mismo tiempo. No, hay Tenés que elegir ir las a batallas. discutir un tema, conseguir acuerdos, modificar algo primero, modificar algo después. Esta es la forma de la negociación política. Hemos visto montones de ejemplos en el mundo que cuando se va por reformas totales Sí. se Sí, genera no pasa tal nada. reacción que Le- no conseguís nada. ¿Puedo volver? No sé si tenemos más capítulos del libro el último capítulo tenemos, vamos, el capítulo número 4, los más importantes, ¿no? Bueno, el capítulo del tabaco. Ya hablamos del capítulo del tabaco varias veces. No, y pero hay un montón de capítulos más, ¿no? sí, O sea, no, obviamente. Pusimos los que sentíamos que por un lado le podía afectar directamente a la gente y algunos que quedaron en suspenso, que fueron una sorpresa. Pero hay un montón de capítulos más que le afectan a la gente. ¿Cuáles? no, yo creo que todo lo que es la desregulación hidrocarburífera y minera son temas importantísimos. ¿Por qué? Y porque van a generar inversión. O sea, los argentinos somos geniales. Somos un país riquísimo. Vivimos sobre cantidades de recursos materiales en todos lados y no somos capaces de explotar ninguno de ellos porque les ponemos trabas a todos. Entonces yo digo, tenemos minas de lo que querramos, ¿no? Tenemos minas de oro, minas de cobre, minas de litio, de todo. Sí. Parece la canción Cuánta mina que tengo, pero es de otra época Bueno, igual, ¿no? está Es de bien. otra época. De todas, Copani. de todas. Pero yo digo, me parece que lo que es increíble es que no seamos capaces de avanzar sobre eso, como otros países. ¿Cómo puede ser que Chile haya hecho lo que hizo y nosotros no seamos capaces de hacer lo Es mismo de cierto. este lado? Le puedo preguntar, Uli, te puedo preguntar, tiene alto impacto esto, ¿no? Sin duda. Todo el capítulo fiscal, la ley tiene un alto impacto político y económico y me parece que en el bolsillo de los argentinos, ¿no? Sí, todo. Ah, perdón. Algunos. Mirá. Lo quería Ministro, sumar continúe. al especialista también. No, Hay dos no, Willys. Hay dos Willys. tal cual. No, pero en definitiva obviamente tiene... Claro, porque- Tiene, para mí un tema que en lo fiscal es importante, no se le da la relevancia que tiene, y hoy justo estuve averiguando cuánto podría ser el blanqueo. Sí, claro. El blanqueo creo que puede ser, mira, hoy hablando con banqueros me decían que puede llegar a sumar tranquilamente de 30 a 40 mil millones de dólares, y ahí la alícuota que van a cobrar es entre 5 y 15%, ponele que sea la patricia en el medio 10, y te da cerca de 4 mil millones de dólares por el blanqueo, más que empiezan a pagar después. Coparticipable, aclaraba el ministro. Claro. O sea, estás hablando de números... Y en términos de economía real, me parece que monotributo es Sí. muy significativo el cambio, ¿no? Sí. Es la Y ahí posibilidad está, de no pasar al régimen ahí hubo también simplificado. lo que yo digo de lo positivo de la reunión de hoy, ¿no? Porque hoy también se trató el tema del monotributo Claro, Social. social. Eso se Y- se incluyó. No, y ahí hubo un planteo de un diputado del bloque Unión por la Patria De ahí Hackman. y fue tomado y fue discutido, se hizo un cuarto intermedio, se salió a tratar el tema y ¿qué se resolvió? Se resolvió por Postergar. 90 días Postergar. postergar la La vigencia de eliminación. ese artículo Sí. para poder proponer en esos 90 días una norma que contemple la situación de quienes hoy utilizan Sí. el monotributo. Claro, porque hay que decir que el monotributo social fue pensado como una palanca, como el piecito, diría la calle Pou, el piecito del Estado, para tratar de formalizar, meter en la Claro. formalidad Al trabajador informal. sí, Claro, al con trabajador deducciones de impositivas. pocos ingresos. Ahora, déjame, ¿le ha calado tan fuerte en la oposición? De ese capítulo todavía no hablamos, ¿no? ¿Cómo le pegó la oposición? Yo lo estaba escuchando a Pablo con Eduardo Feynman. Están como groggy, ¿no? Porque dijeron, che, entra más o menos, que si yo entró mucho. Yo creo que el kirchnerismo empieza a tomar conciencia de que 20 años de regulaciones, de hiperregulaciones, pueden quedar atrás. Bueno, de nuevo, todavía no está el Senado, que yo, pero es una Argentina que se da vuelta así se da vuelta. Y Axel Kicillof reaccionó fuerte hace minutos nada más, mirá. Es una ley, ¿no?, que va contra los derechos, contra la soberanía, que produce más desigualdad y que atenta contra el federalismo. La verdad que por eso digo, creo que en una primera evaluación es una ley nefasta, que no es base para la refundación de la Argentina, sino para refundir. Es una ley es un paquete de leyes para refundir la Argentina, ministro. No lo veo a Kicillof en el Pacto de Mayo, ¿no? No. No. Pero, a ver, digo, expresar eso es mostrar un prejuicio ideológico tan viejo, ¿no? Porque decir atenta contra el federalismo
Todo lo contrario. Esta ley alienta el federalismo, alienta a que las provincias puedan explotar sus recursos. Digamos, ¿cuál es? Alienta el federalismo porque permite generar más recursos a la masa de coparticipación de impuestos. Entonces, no entiendo, la verdad, no lo entiendo a Kicillof. Yo, la verdad, me parece que atrasa no lo entendió, 50 dijo, años. Claro, porque dijo, lo que dijo yo se lo entendí. Es para refundir, no para refundar, sino para refundir. Eso fue sencillito. Habló del Pacto de Mayo. Es cierto que, por ejemplo, a algunos no los van a invitar. Kicillof creo que se desinvitó solo. Pero ¿qué va a pasar con otros? No lo sé. Yo creo que el presidente ha invitado a todos los políticos, los dirigentes políticos, los gobernadores. La invitación fue a los gobernadores en general. Por eso ¿no? le pregunto. Pero yo creo que la vocación del presidente es invitar a todos a firmar un pacto. Claro, va a haber algunos que no coinciden con algunos de los aspectos que están en la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, bueno, digamos, no coinciden. Ahora, y de los 5 que parecen irreductibles, ¿no? Kicillof, Melella, Vidal, Infran y Quintela. ¿Le parece que alguno es rescatable, que alguno no es tan irreductible como hoy parece? Bueno, a veces los prejuicios pueden más que las realidades, ¿no? Entonces yo no puedo decirlo. Yo digo, creo que hay algunos que son muy prejuiciosos. Yo he conversado con algunos de ellos. Y uno, en la conversación personal, yo he tenido conversación con Quintela, con Infran, y la verdad que en la conversación parecen caballeros absolutamente normales, digamos, ¿no? en su pensamiento, pero después los traiciona la ideología, ¿no? Entonces se ponen muy dogmáticos. El rayo, lo llamamos acá el rayo cristianizador. Parecen normales. A ver, yo te pasé algunos tweets, por ahí los tenés o no. Hay uno de Javier Lanali que cita una encuesta de Fundación Libertad y Progreso. El cálculo inflacionario de Libertad y Progreso. El cálculo inflacionario de Libertad y Progreso, que ya está dando 8,4. 8,4. A ver, dice Javier Lanari, la inflación en abril cerró en 8,49. La núcleo, en tanto, fue del 4,4%, la más baja de enero de 2022. El promedio de las últimas 3 semanas fue el 0,6% cada 7 días. Fuente Libertad y Progreso. ¿Estamos en una inflación de un dígito en abril para usted, ministro? Bueno, yo sigo lo que dicen, vamos a seguirlo a Lanari en este caso, que me entusiasma, ¿no? Bueno, Lanari es un funcionario de gobierno, ¿no? También, un ex colega nuestro. Sí. Pero no, a ver, yo creo que hay, sensiblemente uno lo ve, que hay una desaceleración muy fuerte de la inflación, ¿no? Uno ve, incluso ve precios que bajan, entonces dice, todo esto que... Yo lo planteo muy bien, ustedes lo escucharon al presidente cuando dio esa clase de economía en la cena de la Fundación Libertad y Progreso. Y ahí él expresó con toda claridad cómo se vienen derrumbando y por qué se vienen derrumbando los precios. Entonces, la verdad es que yo creo que estamos viviendo ese proceso, y más allá de los agoreros que existen siempre, en realidad es el inicio de un proceso virtuoso, porque no es que bajar la inflación sea un objetivo. Bajar la inflación es un medio para que la economía se estabilice, para que se genere confianza, se generen inversiones, se genere trabajo. Entonces, todo eso es lo importante. No es que el presidente lo único que hace es frenar la inflación. No, la inflación es un impuesto. Última pregunta por mi parte, y gracias por el tiempo, porque sé que se quedó unos minutos más de lo que se tenía que quedar. El último capítulo, bueno, o es un libro o parte del capítulo. Bueno, estamos hablando del capítulo fiscal. Pónelo, por favor. ¿Qué cambia con el paquete fiscal, ministro? ¿Qué cambia? No, bueno, yo creo que el paquete fiscal trata distintos temas. En primer lugar, se repone un impuesto que es fundamental para las provincias, es muy importante, que es el impuesto a los ingresos personales, que digamos es un impuesto progresivo, que pagan más los que más ingresos tienen, y que rige en todo el mundo. El hecho, el mismo impuesto que el presidente Milei dijo, yo no que votó a favor de instalarlo. Hay que decirlo también, ¿no? No, si le dicen al presidente Milei que vote en contra de un impuesto, no siendo presidente de la República, obviamente, seguramente lo va a hacer. Y acá también, siendo presidente de la República, lo va a hacer,
cuando se hayan eliminado los gastos públicos que generan déficit público. Como ya lo anunció tanto él como el ministro de Economía, cuando suceda eso, cuando se reduzca el Estado y se corten los gastos y crezca la economía y se recaude más, lo que va a hacer es bajar impuestos. ¿Y usted cree? Perdón. No, dale. No, era sobre este punto nada más. Si cree que en el Senado pasa tal cual como está el tema de la reversión de ganancias en la cuarta categoría, o si puede haber algún lobby o presión de provincias patagónicas para generar excepciones a sus laburantes. Seguramente va a pasar, trataremos de explicar y trataremos que exista alguna solidaridad también, ¿no? Porque hay provincias que lo necesitan mucho. Yo entiendo la posición de los gobernadores patagónicos que tienen cubierta solamente una parte de los altos ingresos protegidos, digamos, por los trabajadores de pozo, pero hay otros que no, porque en la zona Patagonia, pero tienen otros beneficios también que se han mantenido en la zona fría, digamos. Ministro, gracias por haber venido en un día tan importante. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ministro. Por su trabajo. Muchas gracias. Disparador, empezamos a discutir todo.